estás en los cielos, Señor. Venimos ante tu presencia, Dios amado, para adorarte, para alabarte, para darte gloria y honra, oh Dios Todopoderoso. Padre, te damos las gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Dios de la gloria, por permitirnos, Señor amado, venir ante tu presencia para adorarte, para alabarte, para estudiar tu palabra, Dios amado. Bendito Rey de la gloria, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder grabar este devocional por medio de los medios que hay en este momento. Bendito Dios, que cada uno en sus hogares, Señor, pueda disfrutar de la bendición de poder alabarte, adorarte, darte gloria, darte honra. Bendito sea mi Cristo, te adoramos, te alabamos, te damos la gloria a ti, que solo tú te la mereces, Dios eterno, porque solo tú eres fiel, solo tú eres verdadero. Bendito Dios, porque a ti, Señor, eres el único, Señor, que podemos venir ante tu presencia, doblar rodilla, para darte gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Dios amado. Gracias, Señor, por nuestra familia, Señor. Gracias por todos los hogares del mundo, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque nos da un día más de vida, Señor. Gracias por proveer para cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias. Gracias, Señor, por la vida, Señor amado. Bendito Dios, tú eres el único, Señor, en el cual podemos venir confiados, Señor, a traerte nuestras cargas, Señor. Tú eres el único que puede darnos paz y gozo en medio de la tormenta, Señor. Tú eres el único Dios todopoderoso, el único que sabes cuándo termina esta situación, Padre de la gloria, porque es cuando tú quieras que termine, Señor amado. No es cuando los hombres quieran que termine, Dios de la gloria, porque tú eres el que sabe, Señor, cómo hacen las cosas. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a estar cimentados bajo la roca, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a andar como tu Hijo amado, buscando tu rostro, buscando tu presencia, Señor. Bendito Dios, contando contigo para todo lo que se hacía en esta tierra. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a imitar a tu Hijo amado Jesús, Señor. Ayúdanos a imitarlo en su santidad, en su pureza, Señor. Mi buen Dios, Padre Todopoderoso, ayúdanos a caminar como Él anduvo, Señor, en una forma piadosa, en una forma obediente hacia ti, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor amado, ayúdanos a estar en tu presencia, que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida. Bendito Dios, tú eres el único, Señor, que puede limpiarnos, purificarnos, Señor. Padre amado, a esta hora te pido perdón, Señor, si te he ofendido, Dios de la gloria. Te pido perdón por mis malas conductas, Señor. Bendito Rey, te pido que seas tú quien dirija mi vida, Señor. Dirija mi hogar, dirija mis hijos, Señor. Oh Dios de la gloria, yo clamo a ti, Señor, por cada familia que tiene la oportunidad de ver este devocional en este video, Dios mío. Bendito Dios, pido por sus hogares, Señor, que seas tú colocando ángeles alrededor de Colombia, Señor, que seas tú colocando ángeles alrededor de los jóvenes, Señor amado, de la niñez, que seas tú colocando ángeles alrededor de los ancianos, bendito Dios, de las fuerzas armadas, Señor, de los doctores, de las enfermeras. Dios bendito, que seas tú protegiéndolos, guardándolos, Señor, dándole fuerza, Dios de la gloria. Padre precioso, te adoramos, te alabamos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón lleno de gratitud hacia ti, Dios mío. Un corazón lleno de gratitud, Señor, porque eres tú quien nos permite, Señor, trabajar, estudiar. Bendito Dios, eres tú quien nos permite disfrutar en familia, Señor. Oh Dios de la gloria, Padre Santo, ayúdanos a agradecerte todo el tiempo, Señor, que nosotros no seamos vanagloriosos,
orgullosos, Señor, que nosotros no, Señor, no nos demos gloria que no nos pertenece, Señor, porque toda la gloria es tuya, Dios amado, porque tú eres el que permite las cosas, Señor. Bendito Dios, toda la gloria sea para ti, Señor. Mi buen Dios, te pido a esta hora, Señor, que nos ayude a entender tu palabra, Señor, que seas tú tomando el control de la adoración, de la alabanza, de tu bendita palabra, Señor, que es la que nos transforma, que es la que nos limpia, que es nuestro pan diario, Señor. Ayúdanos, Rey de la gloria, danos sabiduría de lo alto, danos inteligencia para poder entender tu palabra, Señor, que cuando hablamos tu santa palabra, la santa Biblia, Señor, nosotros podamos entender esos textos bíblicos, los versículos, Señor amado, que seas tú hablando a nuestra vida, Señor. Bendito Dios, te doy la gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar la palabra del Señor. Vamos a Santiago, capítulo 4. Dice la palabra del Señor como tema: no gloriéis del día de mañana. Bendito sea mi Dios. Santiago capítulo 4, allá ustedes por los medios de comunicación que tienen la oportunidad de sacar la Biblia, habla la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 13. Santiago, alabado sea el Señor. Santiago capítulo 4, versículo 13. Leemos la palabra del Señor con el permiso del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a la ciudad. Bendito sea mi Cristo. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Alabado sea el Señor. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Gloria a Dios. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bendito sea la palabra del Señor. Señor amado, ayúdanos, Señor, a obedecer tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a edificarnos cada día, Señor, en tu palabra, Señor. Que el Espíritu de Dios sea ayudándonos. Bendito Rey, que el Espíritu de Dios sea ayudándonos, gloria a Dios, ayudándonos a entender tu bendita palabra. Alabado sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. Vamos a entrar en adoración, vamos a orar a Dios con todo el espíritu del alma. Alabado sea el Señor, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Oh sí, Señor, que el Espíritu de Dios llene nuestra vida. Alabado sea el Señor, que habite en nuestros hogares. Oh sí, Señor, llénanos con tu presencia, Señor. Oh, aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Oh sí, aleluya, gloria a Dios.
sí, aleluya. Aleluya, Señor. Te amamos, Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi buen Dios, aleluya. Gracias. Oh, aleluya. Gracias, mi buen Dios. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias, porque donde hay dos o tres, ahí estás tú, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Viendo bajar de la cruz su preferir. Vamos a alabar al Señor, aleluya. Para ti queremos cantarte, aleluya, Señor. Queremos alabarte con todo el corazón, oh Dios. Oh, aleluya.
nuestro único Dios vivo y verdadero que está en los reinos de los cielos. Alabado sea el Señor. Vamos a darle cabida a la palabra del Señor con el hermano Jorge. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Gracias Dios mío porque tú nos permites adorar y glorificar tu santo nombre. Bendito, alabado sea Dios, bendito, alabado sea el Señor, dándoles la bienvenida a los que en su momento puedan ver este video, esta grabación. Estamos en un devocional familiar, que lo hacemos para honra y gloria del Señor, pero compartimos la palabra de Dios con ustedes porque sabemos que es el alimento que en estos momentos todo mundo necesita. Gloria a Dios, aleluya. Somos necesitados de Dios, por eso disponemos nuestras vidas y nuestros corazones para honrarle y adorarle hasta que Él venga o hasta que partamos de esta tierra. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 53 del libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Vamos a leer allí el verso número 3, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito, alabado sea Dios, bendito, alabado sea el Señor. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Gloria a Dios, aleluya. Mi buen Dios y Padre que estás en gloria, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Dios mío. Te damos la honra, la adoración, la alabanza. Te damos gracias, Señor, por este momento tan especial en el cual tú nos permites, Señor, reunirnos en tu presencia, compartir, Dios mío, en unos pocos minutos, Padre de la gloria, tu palabra, Señor, porque a través de ella sabemos que encontramos la vida eterna como tú lo expresas ahí, Señor. Pedimos ahora, Señor, que tú toques los corazones, que a través de tu palabra, Dios mío, sean sanadas las enfermedades. Aquel que no tiene paz, que no tiene gozo, pueda hallarlo, Señor, porque tú eres la paz y eres el gozo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar bajo el tema Cristo rechazado. Gloria a Dios, aleluya. Dice el diccionario que rechazo es el acto de negar o rehusar a aceptar cierta situación o un individuo. El rechazo es uno de los problemas sociales que se encuentra en la mayoría de los grupos, pues los individuos están adaptados a cierto tipo de personas y cuando notan algunas diferencias que no sean de su agrado, empiezan a alejar al sujeto que presenta rasgos diferentes. Entonces empieza el rechazo, lo que puede incitar al que lo sufre a alejarse mucho de los clanes colectivos, volviéndose una persona aislada. Incluso puede evolucionar hasta convertirse en discriminación. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, miramos aquí en este pasaje del libro de Isaías que dice: despreciado y desechado fue un varón de dolores que conocía lo que era el sufrimiento. A los hombres le resultaba repulsivo, ni aun al pueblo de Israel le apreció.
Gloria a Dios, aleluya. A través de la palabra del Señor, nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo, desde el momento en que fue concebido, ya empezó a sentir rechazo, porque cuando José se enteró de que María estaba embarazada, pues en ese tiempo, si no era el padre aquel que con el que se había casado la dama, podríamos decirlo así, entonces esa persona, esa mujer, se suponía que había fornicado o adulterado. Entonces esta persona iba a la muerte. Entonces vemos como desde ese momento ya el Señor estaba siendo rechazado. Pero tuvo que pasar algo sobrenatural en la vida de este hombre José para que pudiera creer a través de las maravillas que el Señor solo hace en los hombres que se disponen, que creen en la palabra del Señor. Tal vez este hombre, José, era adepto de la palabra de Dios, de los libros que hasta ese momento se habían escrito, como era el Pentateuco o libro de la ley. Pero como les digo que en ese tiempo, pues todo esto que acontecía sin ser conforme a lo que estaba escrito en la palabra, entonces podía llegar a llevar a esta persona a la muerte. Pero este hombre, como decimos, experimentó algo sobrenatural y un ángel se le apareció a él y le dijo que lo que había en el vientre de María era de Dios. Entonces, muchas veces el rechazo tiene que ser corroborado por algo sobrenatural, porque las personas que rechazan a otro muchas veces lo hacen por la condición social, lo hacen porque tal vez sabe más que ellos o tal vez sabe menos que ellos, al contrario, pero siempre el rechazo va a estar en contra de alguien que no es del agrado de un grupo de personas o de una sola persona. Entonces, aquí en la palabra del Señor dice que este hombre fue varón de dolores, hablamos de Jesús, pero para él haber soportado todo esto, tenía que estar lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y es que si usted como creyente, si usted como persona natural también, si usted no cree en algo, usted cuando sea rechazado va a ir caminando hacia atrás en vez de caminar hacia adelante. Entonces, en el mundo natural, muchas de las personas que han sido rechazadas han llegado hasta el suicidio. Otras han llegado incluso a desviarse del camino del bien y irse por el camino del mal con tal de caer, con tal de encajar en un grupo de personas o en un grupo, digamos, como puede ser una pandilla o puede ser algo que en este mundo no está bien hecho y bien dicho, como está escrito en la palabra del Señor. Entonces, el miedo al rechazo hace muchas veces que nosotros nos desviemos de lo que realmente Dios quiere para nosotros y realmente lo que Dios para eso ha creado al hombre. Entonces, el hombre ha sido creado
para adorar y alabar al Señor. El hombre no ha sido creado para ser rechazado por otros, porque ante los ojos del Señor todos somos iguales. Cuando venimos a Cristo Jesús, se acaba todo lo que es allá afuera. Si usted es médico, acá es igual que los demás como hermano. Si usted es un abogado, también lo mismo. Entonces, ante los ojos del Señor, todos somos iguales, por muy inteligentes que seamos, por muy doctos, por la carrera que tengamos, pero el Señor a todos nos mira de la misma manera, siempre y cuando rindamos nuestro corazón ante su presencia. Entonces, Cristo, desde el comienzo, como dice la palabra del Señor, fue rechazado. Aun cuando iban a nacer, iba María y José, ella con sus dolores de parto, iba por los mesones, o digámoslo en ese tiempo, los sitios donde podía usted alquilar una habitación para descansar, para pasar la noche, en este caso de María, para dar a luz a Jesús. Pero vemos a través de la palabra del Señor que no había en ese tiempo, no sé si era que no había o no lo querían recibir, pero desde ese momento también fue rechazado y tuvo que ir hacia, como dice la palabra de Dios, hacia un pesebre, allí donde él nació. Tal vez desde ese comienzo vemos cómo el Señor se encamina por el sendero de la humildad, pero no la humildad porque nació en medio de la paja, o porque tal vez en ese momento no tenía una buena cobija para ser arropado, o porque tal vez los vestidos estaban sucios de tanto caminar, de tanto, sino la humildad de corazón. Desde esos momentos, tal vez el corazón del Señor se fue encaminando por ese sendero. Por eso fue que el Señor desde ese comienzo fue rechazado, porque ya la humildad venía en su corazón. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Entonces, a través del tiempo en su ministerio, el Señor empieza a sentir esto, no importándole a la gente, no importándole a todo su pueblo, que Él había venido a ayudarlos, que Él había venido a hacer milagros, que Él había venido a sanar, que Él había venido a romper las cadenas de todo aquel que estaba oprimido, y sin embargo fue rechazado, porque el mundo lo que realmente quería ver en el Señor era un hombre de guerra. Así como estamos en este tiempo, en guerra, discutiendo los unos con los otros, que los unos quieren esto, que los otros quieren aquello, pero realmente nadie se pone de acuerdo para beneficio de las personas, para beneficio de un pueblo o para beneficio de una nación. Entonces vemos cómo a través de la palabra del Señor, el Señor mismo lo dice, que Él no había venido a traer paz, sino a traer la guerra. Pero aquel que recibe al Señor sabe que encuentra una paz en Él. Cuando usted no le rechaza, usted, su corazón está en paz. Usted siente la paz que solo el Señor puede darle. Pero decimos esto porque el rechazo que sufrió el Señor ha hecho que a través del tiempo todo lo que estamos mirando ahora se siga mirando a través de los tiempos, porque hasta que Él no venga, esto seguirá de mal en peor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos al libro de Mateo,
en el capítulo 8, verso 34. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Mateo, capítulo 8, verso 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, aquí vemos cómo el Señor también es rechazado por un pueblo llamado el pueblo de Gadara. En este pasaje, Jesús llega a este pueblo de Gadara y al encuentro le salen unos endemoniados que de una vez al encuentro con él le rechazan y le dicen: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Pero el Señor, en su poder y en su llenura del Espíritu Santo, reprende a estos demonios, y los demonios salen de estos individuos. Entonces, desde aquel entonces se ha criticado a Jesús por la innecesaria, dice aquí en el estudio bíblico, matanza de cerdos. En la palabra del Señor, aquí en este pasaje, dice que cuando los demonios salieron de estos dos individuos, había allí al lado un hato de cerdos. Dice que aproximadamente eran unos 2000, porque era una legión de demonios lo que había en estos dos individuos. Una legión, en los estudios dice que puede ser de 6000 o 12000. Entonces, en estos dos hombres pudieron haber 6000 o 12000 demonios. Por eso era que a estos hombres no los podía detener nadie. Dice que la palabra del Señor que los grillos, o sea, las cadenas, las rompían, y que mantenían desnudos, que dormían en las sepulturas, en el cementerio, que nadie se les podía acercar, que mantenían era solos por allá porque no podían resistirle. Tal vez hasta olían maluco, tal vez tenían mal olor, porque los demonios, dicen los que los han visto y que los han olido, sienten la presencia, que huelen, como dicen, a demonio, que huelen mal. Entonces yo creo que estos hombres eran así. O sea, estos hombres también eran rechazados por este pueblo, por esta sociedad. No porque estuvieran mal, porque estuvieran enfermos, sino por la condición en la que estaban. Pero mire la diferencia, el rechazo de dos hombres que andaban sucios, que andaban malolientes, que andaban tal vez fuera de tono, como se dice ahora, que andaban fuera de lo que realmente una sociedad quiere de los hombres. La diferencia con el Señor. El Señor venía a traer sanación, venía a traer paz a ese pueblo. Pero dice aquí en el estudio que innecesariamente ellos dijeron, y dice que se critica al Señor, que por una innecesaria matanza de 2000 cerdos. Y yo creo que en este tiempo, si hubiera algo parecido así, la gente se horrorizaría. Los que primero saldrían a criticar serían
los que se llaman animalistas, los que defienden ahora los animales. Entonces ya no sería acá, porque estas personas vivían de eso, de la crianza de cerdos. O sea, les importaba más el dinero que realmente la salud de esas dos personas, que realmente la liberación de esas dos personas. O sea, les importaba más el dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Los que pastoreaban, digámoslo así, los que cuidaban esos cerdos, fueron al pueblo a decir lo que había acontecido. Y entonces el pueblo vino y le salió al encuentro a Jesús. Y le dijeron que se fuera, que no lo querían ver ahí. Entonces, miren el rechazo que le hacen al Señor, todo por haber liberado a estos de los demonios, por haber roto esas cadenas. Entonces, porque les importaba más el dinero, porque les importaba más que esos cerdos se hubieran muerto. O sea, estaban mirando más el aspecto económico realmente que la tranquilidad de un pueblo. Porque si ellos tenían miedo de estas personas por estar en esa condición, entonces, ¿por qué no buscaban la ayuda? O sea, ¿por qué no buscaban que ellos dejaran de atormentarlos? Porque me imagino que vivían atormentados. Porque se imagina usted estos hombres en la noche por allá gritando en el cementerio, o en el día andando desnudos, la vergüenza que les daba a los otros de verlos así, porque en ese tiempo no se podía andar así. O sea, no se podía andar desvestido. Lo contrario de ahora. Ahora la mayoría andan desvestidos. Entonces en ese tiempo no. Y más sin embargo no se pide la ayuda. Por lo contrario, se rechaza. Se dice, no te queremos ver aquí porque nos estás perjudicando. Y eso que según el estudio dice que estos individuos, si eran judíos, no podían criar cerdos, porque les estaba prohibido en la ley comer carne de cerdo y más que todo criarlos. Entonces vemos cómo al Señor se lo rechaza y se cambia por dinero, por cosas materiales. Y lo que en este tiempo se ve a montones, se ve que el Señor se rechaza por dinero, se le da más importancia a las cosas materiales que al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces les importaba más los cerdos que la curación de dos endemoniados. O sea, no se valora la vida, se le da más valor a lo material, se le da más valor a las cosas que traen beneficio, que traen tal vez gozo momentáneo, mas no el gozo eterno. Gloria a Dios, aleluya. También vamos ahí al libro de Marcos, en el capítulo 6, versículo 3. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Marcos, capítulo 6, verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el Señor también fue rechazado por su mismo pueblo, el pueblo de Nazaret. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, había un profundo rechazo a reconocerlo
como hijo de Dios. Pensaban en él como en el carpintero, el hijo de María, cuyos hermanos y hermanas estaban aún con ellos. Se escandalizaban porque era un hombre humilde y no un poderoso héroe conquistador. Entonces, los que rechazaban al Señor eran estos doctos de la ley, estos hombres que supuestamente sabían mucho de la palabra de Dios, que por medio de la profecía sabían que iba a venir un Salvador, que iba a venir uno que iba a reinar, pero ellos estaban esperando un hombre de armas, un rey montado en su camello o en un caballo hermoso y fino, en un caballo tal vez blanco, yo no sé cómo se lo imaginaban ellos, pero lo contrario al caballo y al camello bien arreglado, él fue en un burro. Desde ese momento empezó el rechazo para el Señor por su pueblo Nazaret. Entonces ya empezaron a decir, este es el hijo de José, el carpintero, este es un carpintero. Este es el hijo de María, que tal vez no tenían mucho conocimiento de lo que había recibido María cuando fue concebida. Tal vez se les había olvidado la profecía, tal vez se les había olvidado lo que Juan estaba profetizando también cuando les decía víboras. Entonces, estos hombres, como eran muy estudiados, como sabían mucho de la palabra del Señor, entonces lo que hacían era juzgarlo. ¿Por qué? Por la condición en la que él vivía, o por la condición en la que vivían sus padres. Entonces, en eso entonces, tal vez la carpintería no daba mucho dinero o apenas alcanzaba para lo necesario, para lo básico, pero es que el Señor dice que debemos conformarnos solamente con el techo y la comida que Él nos provee, porque todo viene de Dios. O sea, nosotros no tenemos nada realmente. Si realmente tenemos algo, es porque el Señor nos lo provee y el Señor nos lo permite. El trabajo y todo lo que tenemos es porque la misericordia de Él nos lo permite. Entonces, estos hombres se habían olvidado de quién era el que les proveía. Se habían olvidado de quién era el que los había hecho pasar el desierto, el que les había dado la tierra prometida. O sea, ellos no venían tal vez de una rama, digamos, poderosa. O sea, el poder solamente se lo daba Dios. Entonces, pero a pesar de todo esto, de lo que habían vivido, se les había olvidado de dónde venían. Y empiezan a criticar al Señor. Y empiezan a decir, este es esto. Y empiezan a rechazarlo. Y empiezan a decir todo un poco de cosas para que no lo escuchen, para que no le presten atención. Y es que en esos momentos ni su familia le ponía atención, ni su familia creía en él, porque más adelante podemos ver que ya después de la muerte del Señor es cuando vemos cómo empiezan los hermanos de Jesús a predicar el Evangelio. O sea que hay que esperar la muerte de alguien para poder uno aceptarlo.
sea, si alguien está hablando cosas que me van a traer a mí beneficio, que me van a traer a mí gozo y paz, lo que debo hacer es oír a esa persona, aprender de lo que él está diciendo y de lo que él está haciendo. Entonces el pueblo del Señor lo rechazó. Por eso es que sale ese refrán por ahí que dicen que nadie es profeta en su tierra. Entonces el Señor tuvo que irse a otro lugar donde realmente lo recibieron, donde realmente lo aceptaron, y somos nosotros en este momento los que por la misericordia de Dios hemos recibido al Señor, que tenemos la oportunidad de recibirle, y más sin embargo nadie le quiere recibir. O sea, muchos prefieren, como a través de lo que está diciendo este tema, la economía, la posición social, pero menos recibirle a Él, porque nos importa más todas estas cosas que reconocer que necesitamos del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versos 28 y 29, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. ¿Sí mira hasta dónde puede llegar una sociedad, una persona, cuando no se acepta la verdad, cuando no se reconoce que estamos nosotros equivocados y que el otro que nos está enseñando tiene la razón o tiene la verdad? Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Dice que podemos, aquí estos hombres, dice que lo llevaron hasta la cumbre de la ciudad. Dice que para despeñarle, o sea, lo iban a tirar de allá, porque no estaban de acuerdo con lo que él decía, no estaban de acuerdo con lo que él les enseñaba y les estaba haciendo caer en cuenta. Dice, y muchos leprosos, ahí en el verso 27, había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, el Señor se acerca realmente a quien le acepta. O sea, no todos aceptan al Señor. O sea, este hombre, a pesar de que este hombre Naamán era un hombre orgulloso, era un hombre que por ser un hombre de guerra, un hombre que había ganado muchas batallas, sin embargo, había algo en él, que él creía, a su manera, pero creía. Tal vez por eso fue sanado, para hacerle ver que el poder solamente viene de Dios, no viene de los hombres. Por eso aquel que cree en el Señor, aquel que no le rechaza, puede en su enfermedad ser sanado, en su debilidad ser levantado, en su pobreza ser bendecido. Si usted cree en el Señor, si usted no le rechaza. Pero entonces vemos cómo el Señor ha querido a través del tiempo, ha querido a través de los años, a través de todo este tiempo, Él ha querido bendecir al hombre, pero realmente es el hombre el que no quiere ser bendecido. Y no quiere decir que bendecir es solamente
darle riquezas materiales, no. La bendición que quiere poner el Señor en el corazón del hombre es que esa disposición que uno debe tener para buscarle, esa disposición que uno deba tener para hablar de su palabra, esa disposición que uno deba tener para trabajar para Él, esa disposición que uno deba tener para empaparse de sus negocios, para escudriñar su palabra. Entonces, cuando el Señor es rechazado, nosotros nos olvidamos de todo esto y empezamos a llenar nuestro cuerpo, pero de cosas vanas. Empezamos a llenar nuestra alma de lo que el mundo nos ofrece. Esa es la consecuencia de rechazar al Señor. Gloria a Dios, aleluya, bendito, alabado sea Dios. Ahí en el libro de Lucas, en el verso 23, capítulo 23, perdón. Libro de Lucas, capítulo 23, verso 18. Gloria a Dios, santo es el Señor. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Entonces, aquí otros que rechazaron al Señor, los principales sacerdotes y los gobernadores de ese tiempo. Entonces demandaban la muerte de Jesús y la liberación de Barrabás, un notorio criminal que había sido echado en la cárcel por sedición ocurrida en la ciudad y por un homicidio. Mire cómo esta nación de Israel fue tan ingrata, podríamos decirlo así, que prefirió a un hombre malo como era este Barrabás, a un reo que lo que él quería era ganarse tal vez un estatus formando guerra, formando peleas, tanto así que llegó a cometer homicidio, como dice ahí la palabra del Señor, y prefirieron a este hombre que a Jesús. Y miren cómo lo rechazaron al Señor, cambiándolo, podríamos decir, hicieron un cambio. En ese tiempo se ofrecía liberar a uno de los reos en esa fiesta, y entonces ellos prefirieron hacer liberar a Barrabás porque este hombre tal vez estaba en la misma condición que estaban ellos, una condición deplorable, porque para hacerle lo que le hicieron al Señor debe estar uno en una condición deplorable, de la de donde nos sacó el Señor, porque cuando el Señor nos sacó del mundo estábamos en una condición deplorable realmente, porque fue la muerte del Señor, fue algo atroz, no fue una muerte instantánea, sino fue una muerte lenta, una muerte que poco a poco le iba causando dolor, le iba causando sufrimiento, le iba causando desgaste físico. Y el Señor, a pesar de todo esto, fue a la cruz del Calvario por nosotros, por el rechazo de ese pueblo, por el rechazo de esos sacerdotes que en ese tiempo habían, que se creían más que Él, porque les hacía ver el pecado, porque les hacía ver que estaban mal. Y los gobernadores que tal vez se dejaban manipular por estos sacerdotes, porque tal vez no querían comprometerse con nada, no querían tener disgustos, entonces aceptaron que se cambiara a Jesús
por Barrabás. Y por eso el Señor fue a la cruz. Claro que todo esto lo dice la palabra del Señor, para que se cumpla. Porque si el Señor no hubiera ido a la cruz, entonces nosotros todavía no estaríamos en el pecado, no hubiéramos obtenido el perdón. Por eso, démosle gracias al Señor por ese sacrificio que hizo por nosotros, y no le rechacemos. En vez de estar pensando todo esto, que lo material, que la posición social, que si no es esto así, que si no es entonces no le aceptamos. Hagamos lo que dice la palabra del Señor. Busquémosle de todo corazón. Busquémosle porque los tiempos son malos. No es tiempo para rechazar al Señor. Es tiempo para acercarse a Él. Es tiempo para decirle: Señor, gracias por lo que hiciste por mí, por mi familia, por mi pueblo, por mi nación. Porque Jesús lo que hizo no lo hizo solamente por mí, lo hizo por todos. Que es triste que solamente unos pocos, porque si nosotros vemos cuántos habitantes hay en la tierra, yo no sé la totalidad, pero comparado con los que hemos recibido al Señor, somos muy pocos, porque otros andan en otras cosas, andan en otra condición. Entonces, ellos persistían e instaban a grandes voces exigiendo la muerte del Hijo de Dios. Entonces, todo lo que Dios hizo a través del tiempo en favor de ellos, todo eso se olvidó, todo eso quedó atrás. O sea, no se acordaron de que había una promesa de salvación, y por eso rechazaron al Señor, porque esperaban un hombre lleno, con un ejército atrás custodiándolo, un hombre con un ejército poderoso en armas, pero más no poderoso en el Espíritu Santo. Un hombre poderoso que viniera a enseñarles lo que realmente era la humildad, lo que realmente era sentir que podía usted amar a otro sin importar la condición en la que estuviera o sin importar lo que fuera. Entonces, yo no necesito estar bien vestido o no necesito estar bien presentado para ser aceptado. O sea, lo que yo necesito es disponer mi corazón, disponer a hacer el bien, a hacer las cosas como el Señor lo manda, así como este Jesús del que habla la Biblia, aquel que nos salvó del pecado, aquel que murió por nosotros. Eso es lo que yo necesito hacer. Pero si usted va y habla del Señor, la gente no cree. Si usted le dice que usted ya se volvió evangélico, que usted ya no bebe, que usted ya no fuma, que usted ya no se droga, el que se drogaba, que si usted ya no adultera, el que adulteraba, el que fornicaba, ya no fornica porque ya me casé y ahora vivo para mi esposa y para mis hijos, entonces ya lo miran raro, ya dicen: no, este se volvió raro, rechacémoslo, con este
no vayamos porque aquí no encaja. Y es que usted cuando conoce al Señor, usted ya no encaja en medio de todos aquellos que blasfeman del Señor. Porque si usted se acerca a un grupo de personas, si usted escucha por lo menos unas 5 o 10 maledicencias, porque eso sale de la boca de aquel que no ha recibido a Cristo, solo salen maledicencias. Hay hombres, hay mujeres que en medio de una conversación de 20 palabras dicen por lo menos unas 15 groserías, las otras 5 son palabras entre comillas buenas, el resto es pura maledicencia. Entonces, ¿por qué? Porque se rechaza lo bueno, porque se rechaza realmente lo que al hombre edifica, lo que al hombre lo puede hacer prosperar, pero no en lo material, que lo puede hacer prosperar en la vida como persona, en la vida espiritual, en el camino hacia una vida recta, hacia una vida buena, como dice el Señor. Y es que allá es donde nosotros debemos encaminarnos. No debemos encaminarnos a la maldad. Por eso está escrito y está claro: el camino ancho nos lleva a la perdición y el camino angosto nos lleva a la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado seas, Señor. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, verso 48. Libro del apóstol Juan. Vamos terminando. Libro de Juan, capítulo 12, verso 48. Capítulo 12, verso 48. Ahí vamos terminando y vemos realmente la conclusión aquí. Y dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El Señor miraba hacia un día venidero cuando los que ahora rechazaban sus palabras comparecerían ante el juicio de Dios. Entonces, nadie tiene excusa en este tiempo. La palabra del Señor está siendo expuesta, está siendo predicada. Y así nosotros no seamos unos doctos en la palabra de Dios, así nosotros no tengamos títulos, así nosotros no nos hayamos preparado en la mejor universidad, así no tengamos diplomas aquí colgados para que los vean y decir: mire, ese sabe porque estudió y porque se preparó. No, lo dice la palabra de Dios, aquí está claro: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Usted en su casa tiene una Biblia, y si no la tiene, cuando usted se mete a la internet con su teléfono, si usted tiene un teléfono inteligente, aún en los taxis, atrás de la silla ya hay versículos de la palabra del Señor. En los almanaques se escribe la palabra del Señor. En los supermercados, en todo lado, hay un versículo de la Biblia. Y en ese versículo de la Biblia algo te quiere decir, algo te está enseñando y me está enseñando a mí. Entonces,
Por eso dice, si rechazamos esta palabra, si rechazamos a Jesús, nos la vamos a tener que ver en el día postrero. Algún día llegará. Y no es que yo me muero y ya no. Debo preocuparme es que cuando yo me muera, ¿para dónde me voy a ir? O sea, yo me quiero ir para el cielo. No sé ustedes, los que van a mirar este video, pero para ir al cielo hay unos requisitos. O sea, la vida como creyente no es fácil. Por eso les digo otra vez, lo dice la palabra del Señor. El camino que nos lleva al cielo, que nos lleva a la vida eterna, es el camino angosto. No es el camino ancho, es el angosto. O sea, que no es fácil. O sea, para aquellos que piensan que es fácil, están muy equivocados. O para aquellos que les enseñan en otras misiones que es fácil, están equivocados. El camino es angosto, por el cual se llega a la vida eterna. O sea que si rechazamos al Señor, lo que nos espera es la perdición. Si le aceptamos y seguimos su camino, porque una cosa es aceptarle. Yo puedo aceptar hoy al Señor, pero si sigo en mi vida normal en la que yo venía, y sigo hasta que yo me muera, pues me voy a perder. O sea, no quiere decir que yo recibí hoy al Señor y no. Si me muero en el instante, pues puedo salvar mi alma. Pero si no, y sigo mi vida normal, pecando y haciendo todo lo que no es conforme a la palabra de Dios, pues me voy a perder. Entonces, ¿qué espera de nosotros el Señor? Porque nosotros esperamos de Él, Él espera también de nosotros. ¿Qué espera? Adoración, alabanza, sacrificio y entrega. Eso es lo que espera Dios de nosotros. O sea, no es fácil. O sea, es duro. Es duro. O sea, no es fácil. La vida con el Señor no es fácil. Y si no, pues mire ahora. Porque esto no es porque pasó así y se lo inventaron, no. Esto es porque Dios lo permite para que nuestra fe sea aumentada y realmente creamos en Dios y no en lo que el hombre dice o el hombre hace. No, es para que nosotros creamos en el Señor, creamos que Él es el que puede ayudarnos y que Él es el que tiene el control de todo. Es para eso, para que nosotros lo creamos, no es para otra cosa. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y pedirle que sea Él ayudándonos en cada momento. Gloria a Dios. Mi buen Dios y Padre celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites compartirla, Señor. Así, Dios mío, no seamos doctos en tu palabra, Dios Santo, pero disponemos nuestro corazón para decirle al mundo, para decirle, Señor, que ese rechazo que tú has recibido a través del tiempo, que tú has recibido, Dios mío, de hombres inteligentes, de hombres, Dios mío, que se creían más que tú, Señor. En este tiempo también se está viviendo, pero de otra manera, Señor.
porque muchos te cambian por dinero, muchos te cambian por diversión, muchos te cambian por cosas vanas, Dios mío, pero hoy, Dios mío, te pedimos que nos ayudes, Dios mío, a aceptarte, Señor. Aquellos que no te han aceptado, Dios mío, que hoy puedan hacerlo, que te reciban como su único y suficiente Salvador. Ayúdanos, Padre, a nosotros también, y danos fuerzas para seguir, Dios mío, para avanzar, Dios Santo, para no retroceder, Padre de la gloria. Ayúdanos a creer cada día más y más en ti, Señor, a tener esa esperanza viva, Dios mío, que nuestra fe sea aumentada cada día, Padre. Oh, glorifícate. Perdónanos, Señor, si en algún momento te hemos rechazado, Señor. Perdónanos, Padre de la gloria, porque somos humanos y muchas veces nos equivocamos, Padre de la gloria, pero eres tú, Señor, quien pone, Dios mío, en nuestro corazón esa fuerza, Señor, para seguirte, esa fuerza, Dios mío, para humillarnos, para ir ante tu presencia, por algo que hayamos hecho mal, por algún pecado que hayamos cometido, Dios mío. Oh, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Oh, Padre de la gloria, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Dios mío, y de aquellos, Señor, que en su momento tú te presentaste ante ellos, tú los llamaste, Dios mío, y no quisieron escuchar tu voz, no quisieron, Dios mío, aceptarte. Ten misericordia, Padre, y dales la oportunidad, Dios mío, para rehacer su camino, para reconstruir, Dios mío, su vida, para reconstruir, Padre de la gloria, ese camino, Señor, al cual tú nos has llamado, el camino de la perfección. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios mío, por tu amor y tu infinita misericordia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor los bendiga y sigan esforzándose en el camino del Señor. Con ustedes, nuestra hermana Nubia, con los anuncios. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Muy agradecidos con el Señor por habernos dado la oportunidad de estar aquí en este devocional, esperando que de lo poco y por la misericordia de Dios que nos ha enseñado, que así mismo nosotros podamos compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor y pidiéndole a Dios que sea obrando en sus vidas como también en nuestras vidas. Que el Señor sea guardándolos, protegiéndolos, guardando su familia, sus hogares, sus sitios de trabajo, que sea Dios guardándonos en todos, a ustedes y a nosotros. También esperando que Dios nos dé la oportunidad nuevamente, por su misericordia, de estar nuevamente más adelante con todos ustedes. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche.